Vamos a, ¿no? La fuerza neta que actúa sobre el objeto es igual a su masa por la aceleración. Entonces, con ayuda de esta ley, vamos a poder determinar la posición del resorte en cualquier tiempo. Recuerden que la fuerza neta es igual a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Aquí el objeto pues es la masa m que está suspendida en nuestro resorte. Entonces veamos qué fuerzas actúan sobre la masa m que está suspendida sobre nuestro resorte y qué haremos con ellas. Las sumaremos con el objetivo de determinar la fuerza neta. Voy a hacer un dibujito aquí. Este es el objeto, la masa m que está suspendida del resorte. Entonces, una fuerza que actúa sobre la masa m que está suspendida sobre el resorte es el peso que esa masa ejerce sobre el resorte. El peso actúa en dirección del movimiento. Entonces piensen que la masa m estira el resorte ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Sí? Entonces el peso, que lo representamos por W, es una de esas fuerzas que actúa sobre ese objeto. El peso actúa hacia abajo en la dirección del movimiento. ¿Está clara que la dirección del movimiento es hacia abajo? ¿Sí? Piensen que la masa m estira el resorte ¿hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, pues esa es una fuerza que actúa sobre el objeto, que es el peso. ¿Okay? Y va en dirección del movimiento. ¿Okay? Bien. ¿Cuál es otra fuerza que actúa sobre este objeto que está suspendido sobre el resorte? La que se llama la fuerza de recuperación del resorte. Entonces, resulta que el resorte pues tiende a tratar de volver a su posición de equilibrio. Si él se opone al movimiento, la masa m lo estira hacia abajo y el resorte ejerce una fuerza de recuperación que va en dirección contraria al movimiento, es decir, la fuerza de recuperación del resorte va hacia arriba. ¿Se entiende qué es esa fuerza? ¿Sí? El resorte se opone al movimiento y ejerce una fuerza contraria a él. ¿Ok? Entonces esa es otra fuerza que actúa sobre el objeto, la fuerza de recuperación del resorte. Esa va en contra del movimiento. Y hay otra que es el peso, que va en dirección del movimiento. ¿Ok? Peso. Bueno. ¿Qué vamos a suponer nosotros además? Que estas dos son las únicas fuerzas que actúan sobre el objeto. Pues a este se le llama movimiento libre por esa suposición, porque vamos a suponer que las únicas fuerzas que actúan sobre el objeto son este par.
pues en la vida real, si se puede decir así, pues este movimiento, este fenómeno no se da, ¿no? Porque siempre hay otra fuerza que está actuando sobre el objeto, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el medio que lo rodea, ¿sí? Entonces, pues eh, aquí pues esta es una aplicación, digamos, ideal, ¿no? Sin embargo, pues nos va a servir para entender la que sigue, que es cuando ya no vamos a suponer que estas dos son las únicas fuerzas que actúan sobre el objeto, sino que hay otra más. Ok, entonces, bien dicho eso, entonces ya conocemos cuáles son todas las fuerzas. La fuerza de recuperación y el peso. Entonces, calculemos entonces la fuerza, perdón, la fuerza neta. Entonces, la fuerza neta será la suma de W y F, donde F representa la fuerza de recuperación del resorte. Aquí una observación muy importante. A la F la debo anteceder de un signo menos. ¿Por qué la debo anteceder de un signo menos? Porque la fuerza de recuperación del resorte va en contra de la dirección del movimiento, ¿sí? Recuerden que la masa pues estira el resorte hacia abajo, el movimiento se da por eso hacia abajo. Y la fuerza de recuperación del resorte va hacia arriba, él se opone a que lo estiren, él trata de volver a su posición original. Entonces por eso este menos, ¿ok? Voy a escribir aquí, esta fuerza va en dirección contraria al movimiento. Bien, el peso pues lo debo anteceder de un signo más, ¿verdad? Porque el peso va en dirección del movimiento, ¿sí? Él va hacia abajo. Entonces, eh, perdónenme, lo cerré. Ok, se borró por alguna razón. Entonces, les decía que, perdón, la fuerza neta es igual a W más menos F. Aquí pues al W pues uno, pues como le debemos anteceder un más porque él va en dirección del movimiento, pues uno no lo hace, ¿no? Usualmente, ¿no? Ponerle un más enfrente. Aquí pues sí es importante poner este menos porque la fuerza de recuperación del resorte va en contra de la dirección del movimiento. Entonces, a la final entonces la fuerza neta, ¿quién es? W menos F. ¿Okay? Muy bien. Ahora, W, que es el peso, ¿cómo se puede calcular? Multiplicando la masa por la gravedad. ¿Okay? ¿Y cómo puedo calcular la fuerza de recuperación del resorte? Usando también una ley que se llama la ley de Hooke. Esa ley dice que la fuerza de recuperación del resorte es igual a una constante por
la elongación del resorte, es decir, por la cantidad de unidades que lo elongué, que lo estiré. No sé por qué se sale, discúlpenme. Qué pena con ustedes. Ok, entonces la final, entonces la fuerza neta fue W menos F, pero decíamos que W es M por G, y F, según la ley de Hooke, es una constante por la elongación del resorte. ¿Ok? Muy bien. Ahora, voy a volver a hacer acá mi dibujo. Aquí está el resorte sin estirar. Luego le conectamos una masa y supusimos que lo estiró S unidades. Después, ¿qué hicimos nosotros? Desde esta posición de equilibrio lo estiramos hacia abajo X unidades. ¿Recuerdan? Así les hice el planteamiento hace un rato. Ok, entonces la pregunta es ¿a qué es igual R? ¿Cuál es la elongación del resorte? Fíjense que la masa primero lo elongó. No sé por qué se sale. Qué loco esto. Y se borra atrás de eso. Qué vaina. Qué pena. No sé por qué se sale. Yo no hago nada. Ok. Otra vez. Qué pena. Entonces les decía, la masa elongó el resorte, ¿cuántas unidades? S unidades. Eso hizo la masa. Y luego yo con mi mano lo estiré hacia abajo X unidades. O sea que en total la elongación del resorte fue S más X. ¿Ok? Muy bien. Entonces si voy a reemplazar este valor a la fórmula que estábamos trabajando, ¿qué obtenemos? Entonces quedará M por G menos K por S más X. ¿Ok? Muy bien. Ahora voy a hacer distributiva. Esta K multiplica tanto a S como a X. Y como notan, está antecedida de un menos, así que ambas quedan negativas. ¿Listo? Muy bien. Ok. Profe, la pantalla no se está viendo. ¿No? Qué pena, perdón, me he olvidado. Es que me he salido tantas veces que lo siento. ¿Qué dicen? Ahora sí, ¿verdad? Ok. Entonces, acá voy a borrar aquí. No sé si vieron lo del ERE, voy a volverlo a explicar. Qué pena. Es que se sale solo y ya no sé cuántas veces estaba ahí. Ok, les decía que estábamos determinando cuánto se elongó el resorte. Entonces la masa lo elongó S unidades, así lo supusimos.
¿sí? Y nosotros con nuestra mano lo elongamos hacia abajo X unidades. O sea que en total el resorte se elongó S más X unidades. ¿Listo? Hace un rato habíamos planteado que la fuerza neta es la masa por la gravedad menos K por R. Así que esto será M por G menos K por S más X. Y haciendo distributiva, esto es M por G menos K por S menos K por X. Okay. Ahora, la suma es conmutativa. Asociativa. Yo voy a asociar este par. Y a este lo voy a poner acá de último. Ok. ¿Por qué asocié esos dos que he señalado allí? Veamos. De hecho, perdónenme, no, ya lo tenía en el orden que quería, perdón. La resta de estos dos cumple algo. Vamos a ver a qué es igual la resta de ellos. Voy a borrar por acá. Les quiero plantear aquí el dibujo en la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de equilibrio? Cuando hemos tomado el resorte y simplemente le hemos conectado la masa. Acá habíamos supuesto que la masa hizo que el resorte se estirara S unidades. Okay. Esta se le llama posición de equilibrio. Ahí no hay movimiento, ¿verdad? Okay. No hay movimiento. Entonces, pregunta, en la posición de equilibrio, ¿cómo son el peso, que sabemos apunta hacia abajo, y la fuerza de recuperación del resorte? ¿Cómo deben ser esas fuerzas si no hay movimiento? ¿Qué tendría que pasar con ellas? Que ellas fueran ¿cómo? Iguales, proporcionales. Iguales, ajá. Entonces tendría que pasar que en la posición de equilibrio, pasa en que en la posición de equilibrio la fuerza de recuperación del resorte y el peso son iguales. Por eso no hay movimiento. Por eso él está simplemente ahí suspendido del resorte, ¿sí? Porque la fuerza que se ejerce hacia arriba y la que se ejerce hacia abajo son la misma. Entonces eso hace que no haya movimiento, que esté en la posición de equilibrio. ¿Ok? Entonces, a ver. Entonces, ¿qué implica esta igualdad? ¿Qué pasa gracias a que F es igual a W? Recordemos que W es M por G. Y F, que es la fuerza de recuperación del resorte, según la ley de Hooke, es K por la elongación del resorte, ¿sí? Pero en la posición de equilibrio, que es la que estamos analizando aquí, ¿cuánto se elongó el resorte? Es decir, ¿a qué es igual R? ¿Qué me dicen? Recuerden que aquí estaba sin estirar. Y la masa en la posición de equilibrio lo estiró. ¿Cuánto lo elongó? ¿Cuántas unidades lo elongó? ¿A qué es igual R? A S unidades. A S unidades, ajá. Voy a escribir aquí el S entonces. Entonces en la posición de equilibrio, en esta posición, la elongación es S unidades, ¿sí? En movimiento, la elongación no es S unidades, ¿verdad? En movimiento, nosotros dijimos que lo íbamos a estirar hacia abajo
X unidades, así que la elongación en movimiento es S más X, como habíamos escrito antes, pero en equilibrio es S nada más, ¿ok? Entonces acá la F, que es la fuerza de recuperación del resorte, queda sustituida por la constante del resorte por la elongación que provocó la masa al suspenderla en el resorte, ¿ok? Muy bien. Y bueno, si estas dos cantidades son iguales, si K por S es igual a M por G, es porque su resta es igual a 0. ¿Sí? Pasando al otro lado a restar. Entonces, regresando acá en la fuerza neta, ¿a qué es igual esta resta? A 0. Y entonces la fuerza neta tan solo es la multiplicación de menos K por X. ¿Ok? Bien. Entonces recuerden que la fuerza neta es menos K por X. Bien. Bueno, voy a ir ahora a la segunda ley de Newton. Finalmente, para tener la ecuación diferencial que modela nuestro fenómeno. Voy a borrar acá. Entonces, recuerden que la segunda ley de Newton dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Ahora, acabamos de ver que la fuerza neta es menos K por X. Qué pena. Menos K por X. Esa es la fuerza neta. ¿Ok? Que reemplacé fuerza neta en el lado izquierdo por menos K por X. ¿Ok? Esto es igual a M por A. Ok, yo digo que aquí ya está la ecuación diferencial que modela nuestro fenómeno. ¿Sí? La estoy señalando aquí con el puntero. Pues pareciera que no es una ecuación diferencial, ¿no? A simple vista, así a primerazo, porque pues en una ecuación diferencial tienen que haber derivadas, ¿verdad? Y pues así a primera vista pareciera que no las hay, pero sí las hay, ¿verdad? ¿Cuál de estas expresiones representa una derivada? De hecho, representa una derivada de segundo orden. ¿Cuál de todas estas? Que dicen, la masa representa una segunda derivada, la constante del resorte, ¿o quién? O la aceleración. La aceleración es la derivada. ¿Qué? Sí. Tiene que ver con la derivada de la velocidad. Ajá, esta expresión que está aquí, la aceleración, como dice Santiago, es una derivada. De hecho, la aceleración es la segunda derivada de la posición. Aquí la posición nosotros la hemos representado por X, ¿recuerdan? Entonces, la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Okay? ¿Sí? ¿Recuerdan esa aplicación de la física? Recuerdan que, por ejemplo, la primera derivada de la posición, ¿quién es? Esa es la velocidad. ¿No? La aceleración es la segunda. ¿Ok? Entonces aquí ya se ve más claro que tenemos una ecuación diferencial. ¿Se mira? Observen que es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? ¿Cuál es la variable dependiente? La posición. ¿Y cuál es la independiente? El tiempo. Entonces, cuando la resolvamos, vamos a poder hallar la posición en función del tiempo. Vamos a saber en qué posición está el resorte en cualquier tiempo. ¿Ok? Bien. Observen de qué depende ella. Ella depende de la masa y la constante del resorte. Si conocemos ese par de datos, lo tendremos todo para resolver la ecuación diferencial. ¿Sí?
Entonces, en los ejercicios ahora que vamos a hacer, pues ese será el objetivo, hallar K, hallar M. ¿Listo? Eh, bien. Entonces voy a borrar por acá, perdónenme. ¿Preguntas? Ok, permítanme reescribir la ecuación de esta manera. La voy a llevar a su forma estándar. Se nota que no está en su forma estándar. Observen que la derivada más alta está multiplicada por m. Entonces voy a dividir entre m a ambos lados. Y voy a pasar esta expresión al otro lado a sumar. Observen que en este lado está con signo negativo. Entonces quedaría un 0. Si quieren de una vez coloquémoslo el 0 acá. ¿Y qué queda del lado contrario? La segunda derivada de x con respecto a t más el cociente entre k y m por x. Ok, entonces ahí ya está en su forma estándar. Así la vamos a trabajar, ¿vale? Okay. Bueno, entonces hagamos un ejercicio de aplicación. Bueno, permítanme borrar acá. ¿Qué me dicen? ¿Se alcanza a ver el enunciado en ese tamaño o lo amplío un poquito? Ahí se dio. ¿Se ve? ¿Qué dicen? ¿Está bien? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces se los dejo ahí que lo lean un ratico. Ya regreso con ustedes para que hagamos el planteamiento. Bueno, continuemos. Vamos a hacer el planteamiento. Ok, entonces tenemos un resorte sin estirar, al cual le hemos conectado
una masa, un objeto que lo ha estirado, según esta información que aparece aquí en la primera línea, 6 pulgadas. Sí, las pulgadas pues es una unidad de longitud, ¿sí? Entonces cuando le conectamos la masa M, hizo que el resorte se estirara 6 pulgadas. ¿Ok? Muy bien. Pregunta, ¿ese 2 libras que aparece en la primera línea del enunciado es igual a quién? ¿A M o a W? ¿Qué me dicen? Ay, mi profe. Gracias, Juan. Entonces Juan nos dice que M. Pues, yo confieso que cuando leí el enunciado también pensé que era M, pero aquí hay una frase clave que hay que comprender y que por eso me detuve, que es esta. Bueno, voy a señalarla aquí con el puntero. Dice, una masa que pesa. Entonces, esa es como la clave para entender en el enunciado que ese 2 es W. ¿Okay? Entonces, ese no es M. ¿Listo? O sea, el peso es 2 libras. Listo. Entonces, por esa razón, ¿vale? Ok. Bueno, les decía que en estos problemas, pues, nosotros tenemos 2 objetivos, hallar a M y a K. Yo digo que con esta información de que el peso es 2 libras, ya podemos hallar a M. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerden que el peso es igual a la masa por la gravedad. Así que, como la gravedad es constante, ahorita les recuerdo cuánto es la gravedad, basta con que conozcamos al peso para conocer la masa. Lo que hacemos es dividir al peso entre la gravedad. Ok, muy bien. Entonces, muy bien, hagamos ese cociente. Aquí antes de realizar bueno, de hecho ya tenemos sí, ¿no? Ya tenemos todo. Ajá. Hagamos la división. Entonces en nuestro caso sería 2 entre la gravedad, ¿sí? ¿Que es cuánto? Entonces en el sistema, voy a borrar aquí, perdónenme. En el sistema inglés de medida, que es el sistema pies, libras, segundo, en ese sistema la gravedad es igual a 32
pies por segundo cuadrado. ¿Sí? Aquí observen que, pues como el peso está dado en libras, vamos a tener que usar ese sistema inglés de medida, ¿sí? Es decir, vamos a tener que reemplazar a G por 32. 32 pies por segundo cuadrado. Es en este sistema inglés de medida la gravedad. No sé, al menos para mí, ese sistema inglés de medida no es tan conocido. Para nosotros creo que es más conocido que la gravedad. Es 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿verdad? Pero no estamos trabajando en este ejercicio en esas unidades, ¿sí? Porque el peso está dado en libras. Eso nos dice que estamos en el sistema inglés de medida que se da en esas unidades: pies, libras, segundos. Entonces ahorita en un rato en el ejercicio todo lo tendremos que pasar a estas unidades, ¿sí? Bien, entonces está claro acá porque entonces va a 32 en esas unidades, la gravedad es ese valor, ¿ok? Que al menos para mí no era muy conocido. Bueno, entonces hecho eso, pues ya tenemos a la masa. ¿Cuánto sería la masa? 1/16. ¿Ok? En este sistema inglés de medida de pies, libras, segundos, la masa se mide en esta unidad de medida, es lux. ¿Sí? Nuevamente, pues el comentario, pues usualmente nosotros, ¿qué unidad de medida usamos para la masa? Los kilogramos. Pero en el sistema inglés de medida, pies, libras, segundos, la masa se mide en lux. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues tenemos esa masa. 1/16 es lux, que recuerden de dónde salió el 1/16, de dividir a W entre la gravedad. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos un dato de la ecuación. Veamos cómo determinar con ayuda de la información que tenemos ahora la constante del resorte. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces si no hay preguntas, continuamos con cómo hallar K. Bien. Ok, te recordemos la ley de Hooke. La ley de Hooke dice que la fuerza de recuperación del resorte es igual a la K que deseamos hallar por la elongación del resorte. Es decir, cuántas unidades lo hemos estirado. Eso representa R. Entonces, si queremos hallar K con ayuda de la ley de Hooke, basta con que sepamos la fuerza de recuperación del resorte y la elongación del resorte. Cuando conozcamos ese par de unidades, pues las dividiremos y hallaremos acá. Muy bien, entonces veamos cómo hallar a F y a R ahora. Voy a recordar el dibujito por acá. Bien, entonces voy a recordar la configuración cuando
estamos en la posición de equilibrio. Es decir, cuando le hemos conectado la masa al extremo del resorte. ¿Sí? En nuestro ejercicio dicen aquí que al hacer eso, al conectar la masa que pesa 2 libras, eso hizo que el resorte se estirara 6 pulgadas. Ok, muy bien. ¿Qué decíamos sobre la fuerza de recuperación del resorte y el peso en la posición de equilibrio? ¿Qué pasa debido a que no hay movimiento? Esas fuerzas deben ser iguales. Entonces, eso nos permite ir a esta expresión y cambiar a F por W. ¿Sí? Y W para nosotros en este ejercicio es conocido. Dijeron que el peso era 2 libras. ¿Qué nos restaría determinar? La elongación del resorte. Fíjense que en la posición de equilibrio, que es donde surgió este análisis, en esta posición se da esta igualdad. En esa posición de equilibrio, ¿cuánto se estiró el resorte? Nos dijeron que la masa lo estiró 6 pulgadas. Es decir, en nuestro caso, R son 6 pulgadas. ¿Sí? Ahora bien, les decía que como estamos trabajando en el sistema inglés de medida, en ese sistema la longitud no se mide en pulgadas, en ese sistema la longitud se mide en pies. Entonces, pues R lo tenemos que pasar, ese 6 pulgadas a pies. Entonces, ¿cuántos pies son 6 pulgadas? Entonces hay una regla de 3 para ello, por supuesto, que es la siguiente. Basta con que dividamos a la cantidad de pulgadas entre 12. ¿Y la razón? Pues 1 pulgada son 1/12 pies. Por esa razón, pues 6 pulgadas son 6/12 pies. Es decir, 6 pulgadas son, después de simplificar, medio pie. Entonces el R, ¿quién es? Un medio. En la posición de equilibrio, que es cuando F es igual a W, el R, ¿cuánto es? 6 pulgadas, medio pie. Bien, esa es la manera de convertir pulgadas a pies, ¿ok? Dividir la cantidad entre 12. Bueno, en conclusión, ¿cuánto es la constante del resorte? Después de hacer ley de la oreja, 4. ¿Okay? Bien. Pues, preguntas sobre cómo hallar K. Ok, bueno, si no hay preguntas, voy a plantear ahora la ecuación diferencial. Ya tenemos los 2 datos que estábamos buscando. Recuerden que la ecuación de este fenómeno depende de K y de M y ya las hallamos. Ya vamos a ver qué hacemos con la información que sigue en el ejercicio. Solo todo esto surgió simplemente de esta línea, ¿no? Y bueno, de las fórmulas que vimos. Ok. ¿Cuál era? ¿Qué era que iba a ser? A reemplazar en la fórmula. Ok. Entonces K resultó ser 4. Y M resultó ser un 16avo. Sí, lo vimos hace un rato. Reemplacemos. La ecuación diferencial es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más
la división entre K y M por X es igual a 0. Esa era la ecuación. ¿Okay? Reemplacemos. Voy a cambiar acá arriba la K por el 4. Y a la M por un 16avo. ¿Okay? Entonces, si hacemos ley de la oreja aquí, a este 4 le ponemos un 1 acá abajo. El 16 pasa arriba a multiplicar el 4 y abajo quedan un par de unos multiplicándose. 4 por 16 son 64. O sea que 4 dividido un 16avo son 64. Así que quedaría así. ¿Sí? Recuerden de dónde salió el 64, de dividir a la K entre la N. Ok, entonces esta es la ecuación diferencial que tenemos en este ejercicio. Muy bien, continuemos con el planteamiento. Bueno, esta es la ecuación, ahorita la volvemos a escribir. Me permito seguir leyendo. En T igual 0, la masa se libera de un punto situado 8 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio. Hasta ahí quiero que lo leamos. Entonces, hagamos el planteamiento de esa información. Entonces, a ver, al inicio teníamos el resorte sin estirar. Luego le conectamos una masa y eso hizo que él se estirara 6 pulgadas, que fueron medio pie. ¿Sí? Después, ¿qué hicimos nosotros? Cogimos con nuestra mano a la masa M que está conectada al resorte y la estiramos. ¿Cuántas unidades la estiramos nosotros? 8 pulgadas, dicen aquí. Entonces, 8 pulgadas... ¿cuánto? Esto es un medio. ¿Cuántos pies son? Les decía que basta con que dividamos a 8 entre 12. Entonces, simplificando, estos son cuarta 2, cuarta 3, 2 tercios. Entonces yo lo cogí con mi mano a la masa M y la estiré 2 tercios por debajo de la posición de equilibrio. ¿Okay? La estiré hacia abajo, al resorte. ¿Se entiende lo que hicieron? ¿Sí? Entonces, eso es esa información. Muy bien. Entonces, ¿qué representará el 2 tercios para nosotros? Al inicio, ¿cuál era la posición del resorte? 2 tercios. ¿Sí? Entonces esa representa una condición inicial, esas 8 pulgadas. ¿Sí? Vamos a escribir aquí, al inicio representa el 0 que está aquí, el resorte estaba 2 tercios unidades por debajo de la posición de equilibrio. ¿Sí? De equilibrio. Ok, entonces esa es una condición inicial del problema, esas 8 pulgadas, ¿sí? La cantidad de elongación que yo le imprimí al resorte cuando lo estiré yo hacia abajo a él. ¿Sí? Recuerden el medio donde lo usamos. El medio nos sirvió para hallar la K. Y el 2 tercios ahora, ¿qué representa? Es una condición inicial. Entonces, la condición inicial la imprimo yo, ¿no? Porque yo decido cuánto estiro el resorte hacia abajo. ¿Sí?
Entonces, en este caso decidieron estirar el resorte hacia abajo 8 pulgadas, o lo que es lo mismo, 2/3 pies. ¿Sí? Entonces, ok, entonces esa es una condición inicial. También podría, atentos a esta información, pues podría decidir, en lugar de estirar el resorte hacia abajo, estirarlo hacia arriba, ¿sí? Entonces, podría, en lugar de... No es este el caso, acá lo estiran hacia abajo, dicen por debajo, ¿sí? pero podría estirarlo por arriba de la posición de equilibrio, ¿sí? Esta es la posición de equilibrio, pues podría estirarlo hacia arriba, pero si lo estiro hacia arriba, como lo estoy estirando en dirección contraria al movimiento, se mira que lo estiré hacia arriba y el movimiento va hacia abajo. ¿Qué tendría que hacer con este valor? Antecederlo de un signo menos. ¿Sí? En este caso no debo anteceder al valor de un signo menos porque lo estoy estirando por debajo, ¿sí? Y por debajo pues significa que va hacia abajo, va en dirección del movimiento, ¿sí? Entonces por eso lo antecedo de un más, es decir, no le pongo nada al 2/3. Sí, entonces, insisto, también podría hacer eso, ¿no? En este problema no lo estiran por arriba de la posición de equilibrio, sino por debajo. Pero ya sabemos qué pasa si lo estiro por arriba. Simplemente le antecedo un menos al valor, a la cantidad que lo estiren. ¿Ok? Aquí pues lo estiraron por abajo y va positivo. ¿Está clara esa información? ¿Preguntas? Bueno, terminemos el planteamiento, si no tienen preguntas, con la información que sigue. Perdón. Entonces, ¿qué nos faltaba plantear? Dicen, con una velocidad ascendente de 4/3 pies por segundo. ¿Sí? Entonces entendamos ese mensaje. ¿Qué quieren decir con esto? Con una velocidad ascendente de 4/3 pies por segundo. Bien, voy a hacer un dibujo acá. Ok, entonces entendamos esa información, ¿sí? Aquí está el objeto conectado al resorte, ¿sí? No hay movimiento, está en la posición de equilibrio. ¿Qué hice yo con él? Lo estiré hacia abajo. ¿Sí? Lo estiré hacia abajo. Y además de estirarlo hacia abajo,